Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación de la plática que tendremos el día de hoy, bueno, la noche de hoy. Y el tema que nos queremos abordar tiene mucho que ver con el tema de, pues, qué significa la espiritualidad, qué es la espiritualidad, y qué podemos hacer si en un momento determinado estamos interesados en incursionar en ella. Para empezar, déjame, me presento, me llamo Oscar Corrales, Oscar Antonio Corrales. Nací en Sinaloa, pero me crié en Sonora. Entonces me siento más sonorense que sinaloense. Y para hacer un poco de historia, bueno, ahí al final le vamos a tener una invitación especial. Para hacer un poquito de historia, pues vamos a decir que me crié en Sonora y desde que era pequeño siempre he tenido esa intención o ese deseo, anhelo de saber o conocer sobre lo que es Dios o la espiritualidad o cómo estar bien con uno mismo. Y eso me llevó que desde que era muy pequeño me estuviera muy metido, pues, por ser mexicano, pues en la religión católica. Para hacer la primera comunión, ir a las misas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo lo que he tenido que ver con el tema de conocer a Dios o qué es Dios, siempre me ha encantado y me ha fascinado. Y al estar en la iglesia, por ejemplo, ya cuando empecé a tener más edad, empecé a ir a la iglesia cuando tenía 6, 7 años, y ya cuando tenía como unos 13 años, pues me empecé a dar cuenta de que existían otras religiones. Y eso me empezó a generar algunas dudas, algunas preguntas de entender, oye, pues nosotros somos los elegidos, es lo que nos decían, por ejemplo, a nosotros en catecismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las otras religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Y me ponía a pensar y a preguntar también si en las otras religiones, pues todas las personas eran malas. Y si eran malas, ¿por qué Dios no fue bondadoso para haberse presentado con ellos, sino más se presentó con nosotros? Bueno, por lo menos en la religión que yo estaba teniendo en ese momento, la religión católica. Entonces, estas preguntas se las empecé a hacer a muchos sacerdotes, principalmente cuando hacíamos cuando entrábamos al confesionario y ese tipo de cosas. Sin embargo, un problema que empecé a tener es que la respuesta que nos daban, pues como que no me satisfacía del todo. Y dentro de esas respuestas que no me satisfacían del todo, era así como que, oye, ¿cuándo Dios bajó y firmó un contrato de exclusividad, pues con alguna religión, ¿no? Con alguna religión. Y yo así como que, pues, pensando que eso creo que no debió haber sido posible. Digo, aunque nos cuenta la historia de Moisés, de que bajó Dios y que lo vio y todo ese tipo de cosas, pero estudiando otras tradiciones dicen lo mismo y hablan y platican exactamente lo mismo. Entonces te queda uno con la duda, pues, ¿qué realmente es correcto? Si son cosas del mal o son cosas del bien. Y eso te hace, bueno, en lo personal me hizo meterme en muchas dudas y muchos conflictos en el sentido de, pues, saber qué hacer, ¿no? Qué elegir. Y pues lo primero que empecé a elegir fue más el enfocarme en la parte del bienestar, del desarrollo personal, de la motivación, hacer ejercicio. Cuando estuve en la escuela siempre estuve en los selectivos de fútbol, básquetbol, béisbol, atletismo. Leía libros que tenían que ver con el desarrollo personal. Empecé a tocar temas del consciente y el subconsciente, pues desde pequeño, y qué es, por qué existe, cómo se mueve, cómo se come, ¿no? Y lo que me dio por hacer una especie de viaje. Y en ese viaje empecé a estudiar distintas tradiciones, culturas, religiones. Estudié lo que tiene que ver con el tema de yoga, definitivamente el cristianismo, catolicismo. Me di cuenta que el Vaticano controla y regula el cristianismo en Estados Unidos y el catolicismo acá en Latinoamérica.
Sin embargo, leyendo Biblias y viendo personas que trabajan con el cristianismo en Estados Unidos, ellos pintan a Jesucristo jugando básquetbol con ellos, y a nosotros nos los ponen crucificados y ensangrentados y diciéndonos que por culpa de nosotros fue crucificado. Entonces, pero es el mismo Vaticano que está que dirige el cristianismo acá en Estados Unidos que el catolicismo acá en Latinoamérica, y eso me generaba también más conflictos todavía de entender por qué. Definitivamente empezar a trabajar con el budismo y la meditación. Empecé a meditar cuando estaba en la secundaria hace muchísimos años. El hinduismo, hicimos algunos trabajos ahí con gurús, y nos metimos mucho a todo lo que tiene que ver el sistema del hinduismo, cómo funciona, cómo opera a través de las deidades. Definitivamente yo en lo personal soy de profesión ingeniero en electromecánica y también soy consultor de empresas. Entonces pues el tema de la ciencia también siempre me llamaba la atención, y estudié geobiología, estudié lo que tiene que ver con la tradición egipcia de las pirámides, por qué se hicieron las pirámides, cuándo se hicieron, de las deidades como Osiris, Isis, Set, Nefertiti, Horus y todo ese tipo de cosas. Traté de estar revisando escritos sagrados como la Torá, libros de masonería, cábala, cosas de metafísica, de la llama violeta del maestro Comte Saint-Germain y todo ese tipo de cosas. En lo que es en parte de la ciencia, como allá en Suiza desarrollaron lo que es encontraron lo que le llaman el bosón de Gibbs, que es una partícula que le conocen como la partícula de Dios. Definitivamente el taoísmo a través del yin y el yang, lo que viene siendo las irradiaciones energéticas, Reiki, Rajaraktis, el método de la Bárbara Brennan y demás. Y definitivamente también estudiamos y trabajamos, tuvimos maestros chamanes que pues, se dedican a entender y comprender culturas, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta es de que todos hablan exactamente de lo mismo, pero todos hablan de lo mismo con diferentes palabras, con diferentes formas de expresar. Entonces, al final de cuentas, todas las religiones en su interior, en su centro, siempre están hablando del amor, siempre están hablando de amar al prójimo como te amas a ti mismo, de la convivencia, de vivir en paz, de vivir felices, de tratar de ser mejores personas, etc, etc, etc. Entonces, pues de ahí me quedé todavía con la pregunta, ¿y por qué seguimos sin poder ver? ¿O por qué en ocasiones todavía existen conflictos entre las distintas religiones, razas? Porque algo que también me enteré dentro de esta historia es que la mayoría de las guerras que han existido en el mundo se ha debido por religión inclusive. Entonces dije, bueno, vamos a irnos a los principios fundamentales de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que anhelamos? Y pues no sé ustedes, pero yo sí anhelaría estar en un lugar así, ¿no? Donde estamos a la orilla de la playa, disfrutando de un lugar placentero, o a lo mejor otras personas estar bien físicamente, hacer ejercicio, la convivencia con su familia, o tener una relación de pareja estable, agradable, sentirse plenamente. Y si tienen hijos o tenemos hijos, pues que nuestros hijos crezcan saludables, que crezcan bien. A lo mejor el ser creativos, el poder soportar o ayudar a nuestras familias, a nuestros seres queridos, el podernos autovalorar o poder estar en control de nosotros mismos, o definitivamente tener abundancia económica o financiera. Sin embargo, en algún aspecto de nosotros, nuestra realidad es a veces nos sentimos un poco frenados, que sentimos que no podemos avanzar en la vida. A lo mejor sentimos que tenemos ciertos problemas de comunicación o conflictos con las personas que nos rodean, conflictos en el trabajo, con nuestros jefes o con las personas que en un momento determinado pudiéramos nosotros fungir como jefe de ellos, por ejemplo. O a lo mejor que estamos sobresaturados de trabajo y que no hayamos, que ya llegue el fin de semana porque ya es San Viernes, ya lo necesito. O que a lo mejor no comprendo, no entiendo bien, quiero expresar una cosa o me expresan algo y como que estoy un poco distraído y no comprendo lo que me quieren decir.
definitivamente a lo mejor problemas con la pareja, dolores de cabeza, problemas de depresión. En ocasiones hay personas que tenemos problemas de que a lo mejor no podemos conciliar el sueño y nos da insomnio y nos estamos dando las vueltas todo el día, toda la noche, y en el día andamos con sueño y en la noche no podemos dormir. Andamos todo el día así como que ni con 5 tazas de café nos podemos despertar para poder trabajar o ser productivos. Otras personas con alergias, es que la alergia del polen o alergia del frío, o hay otras personas que tenemos algunos inconvenientes porque nos sentimos solos, porque tuvimos una pérdida, se nos murió un familiar querido, se nos murió, o inclusive a lo mejor una mascota querida, o inclusive pues simplemente a lo mejor no tenemos una pareja estable y nos sentimos solos, o sentimos como que a lo mejor no tenemos los suficientes amigos, etc. Y eso pues definitivamente genera muchos malestares emocionales, problemas, trastornos, a veces nos sentimos contentos, a veces nos sentimos pensativos o nos sentimos frustrados, y pues aquí es como que, pues qué hacer, ¿no? Y lo peor es que en ocasiones andamos también hasta con enfermedades, y lo que no sabemos es que la mayoría de las enfermedades, alrededor del 70-80%, viene siendo enfermedades psicosomáticas. ¿Qué significa esto? Que la psique, nuestros pensamientos, nuestras emociones, enferman al soma. En este caso el soma viene siendo el cuerpo físico. Entonces, pues vivimos confundidos de que, oye, pues si hay una religión que nos ayuda para vivir todos en el amor, pero bueno, hay conflictos en que cuál es la religión correcta, y todos tratan de que uno estemos bien como persona. ¿Por qué se nos dificulta el estar completos y estar plenos en todos los sentidos de nuestras vidas? Entonces, bueno, aparte me dije, bueno, ok, vamos a lo mejor, y el problema más de a lo mejor de la religión tiene que ver con el sistema, con los sistemas económicos de la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos, al final de cuentas, nos desarrollamos a través del sistema social en el cual nos envolvemos. Y viendo, pues en un inicio estaba lo que es la comunidad primitiva, el esclavismo, estuvo el feudalismo, que qué bueno que no recuerdo haber vivido en esa época, el mercantilismo, empezó el capitalismo industrial con la primera revolución industrial. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, que arrancó el comunismo y el capitalismo financiero, y ahorita estamos terminando lo que es la tercera revolución industrial. Entonces, investigando cómo han funcionado todos los sistemas sociales, me he encontrado una y otra vez que todos se mueven más o menos como esta pirámide, ¿no? De que estábamos todos acá preocupados por las telenovelas, preocupados por lo que va a pasar en el trabajo, o lo que pasó en Netflix, o si conseguí mi teléfono que quería, comprarme un carro, problemas familiares o lo que sea. Y más arriba hay personas que están, de cierto sentido, como que moviendo los partidos políticos, y esos partidos políticos hay mucho manejo de poder, y lo sé porque una vez fui invitado a un partido político y me di cuenta en pocas veces que fui cómo se mueven, cómo roban dinero las personas. Y más arriba pues estaba lo que es la religión o la iglesia, regulando y controlando siendo parte importante del proceso del sistema social. De hecho, pues no vamos a mencionar de la Inquisición, de cuántas personas murieron por causa de la iglesia y ese tipo de cosas. Y arriba pues existen pues los seres que en un momento determinado trabajan para que el sistema social funcione y opere, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta para cómo le podemos hacer para pues vivir bien? O sea, es parte de la religión, es parte de nosotros, es parte del sistema social, o de quién es la responsabilidad. Y encontrando la respuesta, pues me di cuenta que lo que nos sucede a la mayoría de las personas es que estamos distraídos. Estamos distraídos por los diferentes conflictos que nos pasan, y en vez de estar enfocando nuestra energía en algo que nos puede dar productividad a nosotros o un beneficio, pues estamos a lo mejor viviendo con ciertas carencias o con ciertos conflictos que no sabemos manejar. Y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos viviendo en una época de cambio. Vivimos en una vida moderna en la cual, en la actualidad,
viene un reseteo económico en los próximos 2, 3 años, 4 años máximo. ¿Por qué? Porque luego está entrando lo que es la cuarta revolución industrial, y quien lo está encabezando todo este proyecto viene el The World Economy, y le llaman el Gran Reset ellos, y viene a marcar un cambio radical en la forma de cómo hacemos la vida, cómo hacemos nuestras vidas, cómo hacemos nuestras cosas, en el cual todo se empieza a pasar al modelo tecnológico, a la automatización, a la inteligencia artificial, los viajes espaciales y demás. Y a veces a lo mejor uno está así como que pues no está pasando nada, ¿no? Y nos está pasando muchas cosas, y a veces seguimos distraídos y no sabemos lo que estamos pasando, ¿no? Entonces nos ponemos a preguntar, ¿la religión nos va a ayudar en todo esto? Y nos podemos ver qué nos va a ayudar, qué circunstancia, qué cosa nos va a ayudar para dejar de estar metidos, enfrascados en problemas. Y algo que también me di cuenta es que pues esos son los principales líderes espirituales en la actualidad. De hecho, ella fue una gurú con la cual trabajé, Amachi, es del hinduismo. Y tuvieron una reunión en el 2015 donde fue tomada esta fotografía, donde todos los líderes religiosos se reunieron a conversar y a platicar. Entonces dices, bueno, es que la religión no está peleada entre sí, porque entonces nosotros nos entramos en conflictos con nosotros mismos acá abajo, pero si una religión es la correcta o no. Y resulta que esa reunión que tuvieron ellos es porque está a punto del mismo sistema económico que viene, el del Gran Reset. Están impulsando lo que tiene que ver con el capitalismo inclusivo, en el cual todo el sistema capitalista actual que existe, todas las formas, todos los modos, va a cambiar, y se va a orientar mucho con lo que tiene que ver el tema del impacto ambiental, y se va a dirigir mucho a muchos temas. Van a subir mucho los impuestos a todos nosotros para poder generar una especie de balance, ¿no? Entonces, pues esa es parte de la razón por la cual todos los líderes están reunidos y nosotros seguimos distraídos. Entonces, ¿qué nos conviene más? O por lo menos, ¿qué entendí yo? ¿Qué es lo que nos convendría más? Y es estudiar, pues, ¿qué es la religión? ¿Qué es la espiritualidad? Aquí le pongo yoga espiritual. Y la religión es una palabra que viene del latín, que significa religere, que significa reunirte con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es una serie de técnicas, es una serie de procesos, rituales, que tiene la intención de unir a cualquier persona con Dios. La única diferencia es que la religión nos hace creer, nos hace pensar que Dios es un ente, es un señor grandote de barba blanca, sentado en un sillonzote así, y que está muy fuera de nosotros, y que la única forma que tenemos de conectar con Dios es yendo a la iglesia y portándonos bien. Y por otro lado, lo que tiene que ver el yoga es una palabra que viene del yugo, que significa unión, y es unir a una persona con Dios. La única diferencia es que el mensaje del yoga te explica que esta unión, Dios vive en todas partes, en todo lugar, por lo cual Dios está dentro de ti. Entonces te hace pensar o buscar que debes de buscar en el interior de tu propio ser para encontrar esa presencia divina, ¿no? Entonces el yoga es un sistema que se arrancó en el hinduismo, y existen 7 yogas principales o fundamentales. Uno viene siendo el Hatha Yoga, que tiene que ver con temas de posturas. El otro viene siendo lo que es el Tantra Yoga, que se le conoce como yoga sexual, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, que es el yoga del amor, el Japa Yoga, el Ajna Yoga, el Jnana Yoga. Y todos y cada uno de esos yogas tienen su propósito fundamental, pues que una persona se prepare en su interior para poder tener la capacidad de encontrar esa esencia divina dentro de cada uno de los seres humanos. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Pues siguiéndonos más o menos lo que tiene que ver con el yoga es darle un propósito a nuestra vida, desarrollarnos y poder tener un mejor control de nosotros mismos. Desarrollar nuestra voluntad, desarrollar el despertar de conciencia, el famoso despertar de conciencia que mucha gente en la actualidad está hablando de él o de ello, y que no entendemos qué significa el despertar de conciencia. Pensamos que significa algo
algo demasiado mágico. Y la parte fundamental tiene que ver, oye, pues hazte consciente de cómo vives, de quién eres, en dónde estás, con quién te relacionas, cómo puedes hacer para que tengas mejores relaciones con tu familia, con tu pareja, con las personas, con el mundo que te rodea, y que todas las cosas que hagas en tu vida sea con un propósito para transformarte, ¿no? Que transformarte es una palabra muy padre, que es el arte de transformar la forma o transformarnos a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros no tenemos una práctica espiritual o no vivimos en ese tipo de experiencia, pues es como si sentimos que fuera una hoja de un árbol que cayera en un río rápido, y esa hoja empieza a avanzar y nos empieza a golpear contra las piedras por un lado, por otro nos zambulle y sentimos que la vida es un poco y casi imposible. Sentimos que Dios nos odia y que nos ha puesto un destino muy malo porque nos va de la goma y no sabemos cómo arreglarnos en ciertas áreas de nuestras vidas. Pero cuando empezamos este proceso del autodescubrimiento, el autoconocimiento de nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta que tal vez podemos hacer algo, y es como esta persona que agarra un pequeño barquito con unas pequeñas palas por ahí, empieza a tratar de sortear un poco lo que es la velocidad del agua en el río en el cual está trabajando. Y conforme más nos metemos en este tipo de trabajo, nos damos cuenta que hay muchas personas que están trabajando en ello y que realmente no hay necesidad de estar uno solo ahí queriendo ir en contra del río. Es más, podemos hacer equipo, podemos trabajar juntos con varias personas. Y al final podemos darnos cuenta que realmente nuestra vida podemos tener control perfectamente de ella en todos los sentidos, para poder zarpar y para poder viajar de una forma estable, como si trajéramos un transatlántico, un barco muy grande, y que ya estas olas pues realmente ya no significan nada para nosotros, estos embates de la vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enfermamos o por qué tenemos estos conflictos? Eso se debe por esta principal razón. Nosotros tenemos una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar. Y el problema principal es que existe una dicotomía y un conflicto entre nuestros pensamientos, entre nuestros actos y nuestras emociones. Pensamos una cosa, queremos algo nada que ver y nos sentimos de otra forma muy distinta, ¿no? Entonces, este conflicto que hay en todos nosotros, en todos los seres humanos, en distintas cosas, hace que nos generemos muchísimos daños en nosotros mismos, daños emocionales, daños físicos por enfermedades o inclusive algunos trastornos hasta mentales, algunas obsesiones dañinas, por ejemplo. Entonces, comprender que aquí está el secreto para poder estar bien, pues es una maravilla. Entonces, todas esas enfermedades psicosomáticas que nos pasan, problemas del corazón, cánceres, alergias, digestión, inclusive hasta accidentes, pues normalmente está causado por nuestra psique. Y entonces, si nosotros podemos lograr que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos vayan a la misma dirección, nos va a permitir que podamos estar mejor en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, para poder entender cómo podemos lograr hacer eso, ¿por qué? Porque muchas veces también en un inicio estudiaba o mucha gente me decía o leía libros, es que es muy fácil, solamente piensa positivo y todo va a estar bien. Y ahí estaba uno, bueno, pienso positivo, todo está bonito, pienso positivo, y pasaba algo y no, pues me sacaba de mis casillas y ahí le estaba contando lo que se me va a pasar cuando se fuera más adelante, porque se me desconcentraba, y ya después me acordé y otra vez piensa positivo, y pues la verdad es que era muy difícil el poder estar pensando positivo, ¿no? Y peor aún, a veces, por ejemplo, si practicabas yoga o el budismo, te decían, no, es que tienes que dejar tu mente sin pensar, y yo, no, si dejo la mente sin pensar voy a parecer como tontito, loquito, que no tengo pensamientos. Entonces, eso fue lo que me hizo empezar a hacer un trabajo del despertar espiritual, un trabajo que tengo muchísimos años en ello,
y descubrí que existen 4 fases en el despertar espiritual. La primera fase en la que todos nos encontramos, que a lo mejor pues está pasando muchas cosas en nuestra vida y no sabemos lo que nos está pasando. O sea, pensamos que si amanecí de malas o si tengo una enfermedad y me encuentro una persona en la calle y me da los buenos días y pongo la cara de felicidad y buenos días y me pongo máscaras y no quiero que la gente vea pues realmente cómo estoy por dentro, ¿no? Cómo me siento, ¿no? Y empezamos a fingir, y principalmente en el Facebook, ¿no? Que ponemos nuestras fotografías de que toda la gente que se publica en Facebook, todos están felices. Nunca he visto a nadie triste en el Facebook, pero salvo contadas ocasiones. Entonces esa es la primera fase donde no queremos reconocer que estamos pues con ciertas situaciones que tenemos que trabajar. Después llega un preciso momento en el cual pues queremos transformar nuestra vida, queremos cambiar y empezamos a estudiar, empezamos a ir a buscar maestros, libros, ir de aquí, ir de allá, y nos empiezan a caer 20 y esos 20 nos hacen entender que a lo mejor y el problema que tenemos no son las otras personas, a lo mejor, y ese problema podríamos ser nosotros mismos. Pero resulta que aunque nos demos cuenta que a lo mejor podrían ser nuestros problemas, pues seguimos cayendo en conflictos, seguimos cayendo en problemas con las demás personas. Después empezamos a ver que esos conflictos que estamos viviendo los estamos teniendo con diferentes personas, con distintas caras o con distintos nombres. Siempre a una persona le toca un tipo de pareja, un tipo de novio de tal circunstancia, de tal característica, o les toca a algunas personas golpeadoras, etc, etc. Y a lo mejor nos damos cuenta que en toda la ecuación la persona que es la misma, pues somos nosotros mismos. Entonces ahí nos vuelven a caer otros 20 y queremos como que buscar qué podemos hacer para poder salir adelante. Y después nos damos cuenta que dentro de nosotros mismos existe un ser, que ese ser es lo que muchas veces a algunas personas les puede decir que es la conciencia. Y cuando hacemos algo que esté incorrecto, esta energía, este ser dentro de nosotros mismos nos empieza a regañar, ¿no? Y recuerdo que me regañaba, ay, Oscar, ¿para qué haces eso? Debiste haber hecho esto y esto otro. Entonces este ser se le conoce como tu maestro interno, tu ser superior, tu alma, o esa causa por la cual uno tiene vida. Y el desarrollo espiritual va conforme uno va uniéndose a esa esencia primordial que todos los seres humanos tenemos. Y